con tu estilo. XEVB mujer1310.com. Buenas tardes, amable auditorio. Les habla el doctor Carlos Hernández Ramírez, médico internista general, con el programa Tu Internista en Casa de Mujer 1310, el lado femenino de la radio. El teléfono de aquí es el 83 75 10 75, por si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Puede entrar al Facebook o en internet en www.mujer1310.com. Hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor a algunas gentes le interesa y a algunas no, pero vamos a hablar de mordeduras de serpientes. Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente en el mundo ocurren 5 millones de mordeduras de serpientes al año, de las cuales la mitad son con envenenamiento. Y hay alrededor de 100,000 muertes anuales. Y aunque hay más de 3,000 especies de serpientes, afortunadamente solo el 15% son venenosas. En México ocurren 30,000 mordeduras de serpiente al año, con 100 defunciones. Las estadísticas varían porque muchas veces la serpiente muerde a alguien en el campo, no avisan, se tratan ahí y no sabemos, pero al menos estas son las estadísticas que tenemos en la actualidad. Las serpientes en México se clasifican en 4 familias, que son los hidrófilos, como las serpientes marinas, principalmente en el Océano Pacífico. Los vipéridos, como la nauyaca y el cantil. Los crotálidos, como la víbora de cascabel. Y los elápidos, como la coralillo. El motivo de esta plática es para alertar a la gente acerca de estos tipos de accidentes que ocurren generalmente en el campo, pero que también en una ciudad como Monterrey, tan llena de zonas aldeañas a terrenos en donde muchas serpientes tienen su hábitat natural, y para saber también qué hacer y qué no hacer después de una mordedura de serpiente. En Nuevo León se presentan mordeduras por víboras de cascabel y ocasionales por víboras de coralillo, más que por otras especies. Hay más accidentes de este tipo en el verano, primavera, principios del otoño, principalmente por la tarde y la noche, y cuando la temperatura está por arriba de 21 grados centígrados. Lo que pasa es que las víboras agarran la temperatura del medio ambiente y normalmente buscan lugares cálidos principalmente. Para tratar de evitar estos accidentes, cuando vaya usted de excursión o al campo, hay que tratar de usar botas, pantalones largos, no usar shorts, evitar caminar en pastizales y tener cuidado con troncos y piedras que pudieran albergar alguna víbora. Si una persona es mordida por una víbora, lo primero es alejarse del sitio donde ocurrió el accidente para evitar otra mordedura. Si es posible, ver las características de la serpiente para tratar de identificar la especie.
lo que ayudará para el tratamiento posteriormente. El sitio de la mordedura presenta 2 marcas de los colmillos de la serpiente y los síntomas son muy variables, pues depende de la cantidad de veneno que la víbora inyectó. Pues si la serpiente había comido antes, la cantidad de veneno almacenado en sus glándulas será menor. Normalmente una serpiente de cascabel inocula de 150 a 350 miligramos de veneno en una mordedura. La dosis letal, es decir, que puede producir la muerte de una persona adulta, es de 140 miligramos. La dosis que inyecta una serpiente de coralillo es de 5 miligramos. Y la dosis letal, es decir, lo que puede producir la muerte, es de 2 miligramos. Así es que podemos hablar de que todas estas mordeduras pues, normalmente son bastante problemáticas. Y el problema es a la hora del tratamiento. Al rato platicaremos de eso. Un 15% de las mordeduras son en seco. Es decir, la víbora no inyecta veneno, nada más muerde, a pesar de ser un cascabel, coralillo, nauyaca o lo que fuere. Un 25% de las mordeduras presenta solamente rasguño y el 60% restante sí va a meritar tratamiento. Pero independientemente de estos porcentajes, hay que tratar de llegar lo más rápido posible a un lugar en donde reciba un tratamiento médico adecuado. Los síntomas iniciales en una mordedura, por ejemplo, de víbora de cascabel son inflamación local, sangrado a través de las punturas, edema, es decir, hinchazón, y bastante dolor local. Puede presentarse visión borrosa, ptosis palpebral, es decir, los párpados caen, no los puede uno levantar, hay mareo, puede haber dolor de cabeza. Todo depende de la cantidad del veneno que se haya inyectado y el tiempo posterior para producir estos síntomas. Puede haber náusea y vómito. El veneno es principalmente hematotóxico, es decir, se destruyen glóbulos rojos, se producen trastornos de la coagulación, pero también hay algunas toxinas que atacan directamente los músculos, produciendo inflamación de estos y algunas veces necrosis, es decir, se muere el músculo ahí. Los síntomas de una mordedura por coralillo inicialmente son algo de dolor local, pero el veneno de esta especie, aparte de ser cardiotóxico, es neurotóxico. Se puede sentir adormecimiento de la lengua, dificultad para tragar, una salivación excesiva, y si no se atiende al paciente a tiempo, se puede producir parálisis de los músculos intercostales y del diafragma, produciendo la muerte por asfixia. Si alguien es mordido por una víbora, el traslado de este paciente hay que hacerlo poniendo el sitio de la mordedura más bajo que el nivel del corazón, pues esto disminuye la diseminación del veneno. Es decir, si te muerden en una pierna, lo ideal es que te lleven inclinado, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa. Pensando en ti, mujer1310.com. Como les comentaba, al trasladar un paciente el que fue mordido por una víbora, hay que tener el sitio de la mordedura más bajo que el nivel del corazón, pues esto disminuye la diseminación del veneno. Retire cualquier prenda que esté cerca de la mordedura, pues al hincharse, si fue una extremidad, impedirá su retiro y podrá hacer compresión que nos agrave el cuadro. Lo que no hay que hacer y que a través de los años se estuvo haciendo es
No practicar incisiones. Normalmente, hasta en las películas veía uno, ¿verdad? Las de indios, las de vaqueros, que había una mordedura de serpiente y el muchacho de la película sacaba su cuchillo, hacía una cruz, chupaba el veneno, lo expulsaba y ya le salvó la vida al que fuera o el que fue mordido. Pero no se hace esto. Si practica una incisión, lo más probable es que vaya a haber una infección posterior. Y además, al succionar, si lo hace con la boca, lo que va a pasar es que va a pasar bacterias a la herida, se va a infectar y va a ser un problema extra a la hora del tratamiento, del cual platicaremos más tarde. También se aplicaba hielo en vías de tratar de que el veneno no se moviera a través de las venas o arterias para que no hubiera un envenenamiento general. Pero realmente cuando la víbora muerde, a los pocos minutos se empieza a diseminar el veneno y empieza a producir los síntomas de acuerdo al tipo de víbora. Al rato hablaremos de esto. Y por esta razón ya no se usa esto de aplicar hielo. También se ponían torniquetes, es decir, se ponía una tela, una liga, un lo que fuera, se apretaba para que el veneno no subiera. El problema es que el veneno se quedaba, por ejemplo, en la pierna si había sido mordido ahí, y a la hora de que soltaban el torniquete había una diseminación masiva y era más problemático para el paciente, incluso se chocaba y podía morir en ese momento. No se deben tomar bebidas alcohólicas. La razón es que el alcohol es un vasodilatador y entonces va a hacer que se disemine más rápidamente el veneno al sistema en general. Otra de las cosas que no hay que hacer es tratar de manipular las serpientes. Muchas veces, si van dos personas y es mordida una, el otro mata a la serpiente y pues ya está muerta, vamos a llevarla para que vean qué serpiente es. Y lo que pasa muchas veces es que la serpiente, aún después de muerta, tiene reflejos para morder y puede morder a la persona que la agarre. Otra de las cosas que son accidentes, que no son frecuentes pero que han ocurrido, es que le cortan la cabeza a la serpiente y al agarrarla, esta también muerde y puede inocular veneno y producir otro problema a otra persona o a la persona que la haya tomado. Esto, aunque se le considere muerta, insisto, no debe hacerse. Hay otros tipos de serpiente. Bueno, estoy hablando de que aquí en Nuevo León, las serpientes que más producen problemas son la serpiente de cascabel y la coralillo. Ahora, hay otras serpientes en el resto de la República Mexicana que también producen problemas de mordedura que no tenemos aquí. Por ejemplo, en las costas de Veracruz, de Tamaulipas, hay una serpiente que se llama nauyaca. Esa serpiente es de las que inyectan 300 miligramos por mordedura y su dosis letal es de 70 miligramos. Normalmente, para el tratamiento hay afortunadamente suero anticrotálico, suero polivalente lo llamamos porque muchas veces no nada más actúa sobre un tipo de serpiente, sino sobre varios tipos, incluyendo por ejemplo la serpiente de cascabel, la nauyaca, y sabemos, como decíamos, de que si una
serpiente inyecta de 150 a 300 miligramos de veneno en una mordedura, sabemos que la dosis letal prácticamente es la mitad de lo que inyecta esta víbora. Entonces sabemos qué cantidad de suero anticrotálico o de suero polivalente inyectar al paciente para tratar de que no se produzca una defunción. Vamos a hacer un paréntesis. Comunícate 8375-1075. Mujer 1310. El lado femenino de la radio. Mujer1310.com. Estamos de nuevo con ustedes, amable auditorio. Si ustedes tienen alguna pregunta, el teléfono es 83 75 10 75 y con todo gusto trataremos de quitar las dudas que puedan tener. Bueno, los síntomas iniciales de las mordeduras son muy variables. Dependen, ya lo comenté, de la cantidad de veneno que inocula la víbora al morder. Los síntomas iniciales son inflamación local, sangrado a través de la puntura, edema, hinchazón, ya lo había dicho, dolor local, visión borrosa, mareo, dolor de cabeza. Ahora, es frecuente, hasta yo y cualquiera, que el paciente está angustiado. Eso le produce sudoración, náusea, vómito. Al angustiarse se suelta adrenalina y nos da taquicardia, es decir, el pulso aumenta. Si traemos 80, a lo mejor se va a 100, 110, 120, y eso hace que se pueda producir una diseminación del veneno más rápido o más rápida de lo habitual. Por lo tanto, si el paciente está solo, pues ahí no hay de otra, ¿verdad? Tiene que tratar de llegar a un lugar en donde lo ayuden, un hospital, un centro, si es una zona rural, un centro de salud, en donde pueda ser atendido. Afortunadamente, en muchos lugares de nuestro estado hay el suero antiviperino, anticrotálico, para el tratamiento de estas mordeduras. Dependiendo de qué cantidad de veneno haya inyectado son los síntomas, y el médico, dependiendo de esto, es lo que va a inyectar de suero anticrotálico. Este suero normalmente se produce de la siguiente manera. Se produce en caballos y en ovejas. ¿Cómo se hace? Bueno, se le inyecta una cantidad mínima al caballo, el cual se defiende y empieza a producir anticuerpos contra el veneno de esa serpiente en especial, que puede ser coralillo, puede ser nauyaca, puede ser cascabel. Si nos vamos a otros países puede ser cobra, mamba negra, víbora de Taipán. Y entonces, ya después de que el caballo se sensibiliza al veneno, se le sigue inyectando cierta cantidad de tiempo, cada semana o qué sé yo, cada 15 días, hasta que llega un momento que el caballo produce bastantes anticuerpos. En su sangre anda circulando, su sangre normal, y trae anticuerpos o tiene anticuerpos para esa víbora en particular. Entonces se le extrae sangre al animal y se pone este suero, bueno, por métodos que los laboratorios hacen, sacan los anticuerpos, los cuales
los cristalizan, es decir, para que no necesite necesidad de estar refrigerado, se hace un liofilizado de esos anticuerpos y los ponen en ampolletas. Esas ampolletas normalmente sabemos qué cantidad de miligramos pueden neutralizar a la hora de que está uno poniendo el tratamiento al paciente. Normalmente un suero anticrotálico que viene en viales, es decir, viene en viales de 10 mililitros, para hacer 10 mililitros, neutralizan 30 miligramos de veneno de cascabel. Y otros pueden neutralizar 15 miligramos o variar. Ahí en la indicación del suero nos dice cuántos miligramos por mililitro neutraliza qué tanta cantidad del veneno que la víbora inyectó. Ahora, no sabemos qué es lo que pasa si la víbora hizo nada más una mordedura seca, es decir, mordió pero no inyectó veneno, pues entonces el paciente nada más va a traer inflamación local en las punturas de la mordedura, enrojecimiento, pero no va a empezar a tener síntomas. Bueno, quizás tenga náusea, vómito, taquicardia, pero eso ya es por el miedo que es normal que nos daría cualquier persona que nos muerde una serpiente. Hablaba de que hay aproximadamente un 15% de estas situaciones, pero la otra es, hablaba también de si anda uno en el campo, no andar en shorts, tratar de andar con pantalón. ¿Por qué? Porque a la hora de que muerde la víbora, los colmillos atraviesan el pantalón y muchas veces no llegan a morder la extremidad, si es una pierna, una mano que anda uno con una camisa o algo. Normalmente se traban los colmillos ahí, pueden aventar veneno y nada más hace un rasguño en la piel al paciente o a la persona que fue disque mordida, entre comillas. Entonces, eso no va a dar síntomas tampoco en el paciente. Pero también comentaba que un 60% de las veces sí hay envenenamiento, es decir, la víbora muerde e inyecta cierta cantidad de veneno. ¿Cómo lo inyecta? Bueno, tienen unas hipodérmicas más modernas que las que usamos nosotros en los hospitales. Cuando la víbora abre, por ejemplo la de cascabel, abre la boca, salen dos colmillos hacia adelante y en la parte posterior están las glándulas parótidas, como nosotros tenemos las parótidas, que producen saliva. Pero la serpiente, muy amablemente, en lugar de producir saliva, produce veneno que inyecta a través de los colmillos cuando muerde. ¿Cómo usa la serpiente este veneno? Bueno, la usa precisamente para inmovilizar sus víctimas. Si la víbora ve que pasa un conejo, lo sigue, o está agazapada, pasa el conejo, le tira una mordida e inyecta veneno. Comentaba, el tipo de veneno varía según la víbora, pero ya que estamos hablando de cascabel, comentaba también que produce una parálisis, puede producir una parálisis de los músculos, puede producir trastornos de coagulación y el animal pues muere, la víbora lo ingiere y pues a la víbora no le pasa nada con su propio veneno, ¿verdad? Pero sí, en los animales pequeños eso es lo que pasa. Ahora en el hombre, bueno, pues la víbora lo ataca no porque sea muy gustosa de atacar a las personas. Realmente, si anda uno en el campo y va uno caminando y haces ruido, la víbora, si está adelante y te escucha o te siente, va a huir. Es decir, no va a atacar, va a tratar de alejarse. El problema es cuando va uno caminando y pasa cerca de una víbora y está en su territorio y ahí ocurren los accidentes. Normalmente
si andas en el campo, decía, no acercarse a donde hay pastizales, no acercarse donde puede haber, donde habitan las víboras, es decir, normalmente están debajo de un tronco, de una piedra, están tomando el calor probablemente en la tarde o en la noche porque las víboras toman su temperatura del medio ambiente. Entonces, sí es importante tratar de no ponerse en contacto en los sitios en que normalmente andan las víboras. Claro que pues no podemos saber en dónde se encuentran y puede pasar el accidente, ¿verdad? Las glándulas de la víbora al morder se aplastan las glándulas que tiene y es cuando inyectan el veneno. Ahora, volviendo, ¿qué cantidad de veneno inyectó? No sabemos. Normalmente comentaba de 150 a 350 miligramos son las dosis que inyecta, por ejemplo, una víbora de cascabel. Y también comentaba que la dosis letal es la mitad de eso, ¿verdad? Con 140 miligramos, por ejemplo, es una dosis letal que produce. De 150 a 300 miligramos es lo que inyecta. Y con 140 miligramos una persona adulta puede morir si no se le atiende. Ahora, estamos hablando de una persona adulta, yo soy internista, pero vamos a hablar de que los niños también están expuestos a las mordeduras y muchas veces más los niños que los lleva uno al campo, inocentes, pues no se cuidan, se acercan a la zona víbora, no huyen, ¿verdad? Les llama la atención si nunca han visto una y entonces ahí ocurren los accidentes. El tratamiento por ser una persona, un niño con menos kilos, ¿verdad? Entonces prácticamente es igual en cantidad de ampolletas que se le ponen y algunas veces hasta mayor. Entonces, hablando ya del antiveneno, vamos a llamarlo así, ya hablábamos de que se produce en caballos, también se produce en ovejas, pero es más usado el caballo como el centro para producir el antiveneno. ¿Cuántas ampolletas le voy a poner a este paciente? Vamos a hablar de un paciente que sí fue envenenado, es decir, que tuvo una mordedura, que veo que ya llegó al hospital o ya llegó a donde se le puede atender. Entonces veo al paciente, doctor, me mordió hace 2 horas una víbora, ¿qué síntomas trae? Le veo, bueno, pues después de 2 horas algo se absorbió indudablemente y dependiendo de la cantidad. Si fue poca cantidad, se dice que hay 3 etapas, etapa 1, 2 y 3. Leve, mediano y grave, dependiendo. Entonces, ¿cómo voy a saber las etapas? Bueno, si el paciente nada más trae dolor de cabeza, trae hinchado ahí el sitio de la lesión, está sangrando ahí local y no tiene más datos de sangrado y yo le pido unos exámenes, una biometría hemática y veo que no trae muchos problemas en cuanto a la coagulación en las pruebas que haga, pues entonces ese paciente se considera como tipo 1, afortunado, ¿verdad? Probablemente no le inyectaron mucha cantidad de veneno. ¿Y qué se hace? Bueno, se pone en esos pacientes, se inicia el tratamiento con 3 a 6 frascos del suero. Se pone en suero fisiológico, se le inyecta en cierta cantidad de tiempo, que normalmente es 1 a 2 horas, pero aquí es donde empieza otro problema que podemos presentar a la hora del tratamiento. Estaba hablando de que el suero, pues no viene de un suero humano, viene de un suero de un animal, del caballo, y resulta que puede haber una alergia al suero del caballo, a pesar de que es necesario el suero anticrotálico, puede ser alérgico. Vamos a hacer una pausa.
Pensando en ti, Mujer 1310, XEVB, el lado femenino de la radio. Bueno, amable auditorio, estamos de nuevo con ustedes. Comentaba que hay un problema de que puede la persona ser alérgico al suero de caballo y entonces hay que desensibilizar a esta persona. Como quiera, el suero tiene que administrarse y no hay de otro. Entonces da uno una dosis baja y se puede dar medicamentos que se llaman antihistamínicos que previenen los problemas de alergia, y algunas veces se agregan esteroides y hace esto que pueda recibir el paciente el tratamiento. Si el grado de envenenamiento no es leve, sino que ya es medio, es decir, el paciente puede tener más síntomas, empieza a tener datos de sangrado gingival, es decir, en las encías, puede tener datos de sangrado nasal. Esto implica que hay trastornos de la coagulación producido por el veneno. Entonces hay que poner más cantidad del suero. Normalmente en lugar de 3 a 6 frascos, como se hacía o se hace en el grado leve, en el medio se ponen de 6 a 12 frascos. Ahora, esa es la dosis inicial. Posteriormente, a las 4 horas se vuelven a aplicar otra cantidad más o menos igual y ver cómo responde el paciente desde el punto de vista de sus signos vitales, que no le baje la presión, que no tenga más sangrado, etc. Si realmente la mordedura es con un animal que no había comido, que muerde 1 o 2 veces y que inyecta una gran cantidad de veneno, hablamos de hasta 350 miligramos, algunas veces más, entonces hay que poner más cantidad del suero. Normalmente se ponen inicialmente 10 frascos y se puede usar iniciales, si el paciente está muy mal, hasta 25 frascos de este suero. Normalmente en todo México varían el porciento de las mordeduras de víbora. Aquí pues claro nos interesa Nuevo León. Y les comentaba, y eso ocurre aquí en Monterrey, ha ocurrido y seguirá ocurriendo, que en los alrededores, por ejemplo, en el Parque Cumbres, hay gente que va a correr temprano, es decir, a hacer ejercicio, y resulta que hay víbora ahí de cascabel. Y ha habido accidentes. Incluso un doctor compañero mío, por esa razón se nos ocurrió en una de las juntas del Colegio de Medicina Interna hablar de esto, que a lo mejor a mucha gente no le interesa, pero que en un momento puede salvar la vida de alguien si usted escuchó esto y sabe qué hacer o no hacer, que ya lo habíamos comentado. Pero, por ejemplo, este compañero va a correr ahí al Parque Cumbres, dice que vio una vara y se acercó, y resulta que la vara se mueve y le tira una mordida. Afortunadamente saltó hacia atrás y no logró morderlo, pero sí hay en los alrededores, en lugares, por ejemplo, en el Cerro de la Silla va mucha gente a caminar sábados, domingos, y hay víbora ahí, hay que tener cuidado. Algunas veces la gente, insisto, las víboras no están ahí para morderte, normalmente oyen ruido y se van, se ocultan. Pero si le llegas a una víbora que está adormilada, y esto ocurre, por ejemplo, en invierno, comentaba que la mayoría de las mordeduras son en verano, son en primavera, parte del otoño, en donde las víboras tienen más actividad. Desafortunadamente nosotros también tenemos más actividad, se nos ocurre ir a caminar rumbo al Cerro de la Silla, o vamos al Topo Chico, o a donde fuere, y ahí nos podemos encontrar una sorpresa de estas. Si usted es de las personas que le gusta el campo y va,
Pues nada más tener cuidado con los niños. Insisto, muchas veces los niños no saben lo peligroso que puede ser un animal de estos. Y la situación en cuanto a mordeduras, afortunadamente, no es mucho en nuestro estado. Hay estados de la República que tienen más mordeduras y, por supuesto, más problemas de mortalidad. Normalmente, aquí en Nuevo León tenemos un 3 de todas las mordeduras que hay en toda la República. La mayor parte de las mordeduras son de 1 a 2%, la mayor parte de los estados. Y los estados que más tienen mordeduras son Oaxaca y Veracruz, con un 12% de mordeduras en general, anuales. Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí tienen únicamente un 7%. Chiapas tiene un 5% y Nuevo León tiene un 3%. No es mucho, pero en comparación a muchos estados de la República, pues andamos a un nivel alto. Como decía, el resto de estados es menor al 2%. Hace como una semana o dos, no recuerdo, leí en la prensa de un pastor en Kentucky que se llamaba Jamie Kutz y que tenía un programa en el cual había salvación a través de las serpientes. Incluso lo grabaron ahí en algunos programas, lo pasaron en la televisión. Este mes, como decía, leí en la prensa que este señor lo muerde ahí al estar jugando con una de sus víboras, una serpiente, y entonces pues inmediatamente llega ahí ayuda, una ambulancia, y le piden llevárselo al hospital. El paciente no aceptó, el señor no aceptó, dijo que él estaba inmune porque Dios lo iba a proteger, etcétera, etcétera. Se fue a su casa, llegó un hijo, volvió a ir una ambulancia de protección civil o X, no quiso ser atendido y murió ahí por la mordedura de serpiente. O sea, donde quiera pueden pasar este tipo de problemas y lo ideal es inmediatamente tratar de acudir a un centro hospitalario en donde pueda recibir atención médica. Insisto nada más, recordar o que ustedes puedan decir si saben de alguien que les pase este problema, que ya no se practican cortaduras, incisiones, ya no se succiona tratando de quitar el veneno, porque realmente el veneno ya prácticamente se absorbió después de la mordedura. No aplicar hielo, no aplicar torniquetes, porque eso en un momento dado daña más al paciente. No tomar bebidas alcohólicas porque producen vasodilatación. Y sobre todo no tratar de manipular la serpiente. Insisto, hay muchas anécdotas, yo andaba mucho en el campo, me gusta mucho la pesca, la cacería, y las anécdotas que nos cuentan ahí los lugareños son esas, que le cortan la cabeza al animal, a la serpiente, y tratan de agarrar la cabeza y por un reflejo, no sé si es un reflejo tardío, la víbora muerde y te inyecta el veneno y es otro mordido de víbora. Aunque la gente muchas veces dice, me picó una víbora, pero realmente muerden. Ahora, nada más para terminar, sí me gustaría hablar de que hablé de la cascabel en general, pero más peligrosa que la cascabel es la coralillo. Afortunadamente no hay tanto coralillo aquí en Nuevo León. Hay en otros estados y se producen más accidentes de este tipo. El problema con el coralillo es que mucha gente lo muerde, no siente inicialmente muchas molestias y dice, no, pues no pasó nada. Pero lo que pasa es que pasando las horas y que se empieza a absorber el veneno, ya comentaba al inicio del programa que puede producir la muerte por asfixia, porque el veneno, vuelvo a repetir, es neurotóxico y produce parálisis de los músculos. No produce, como la de cascabel, trastornos de coagulación, pero sí produce
este problema de parálisis y la gente muere si no llega a un lugar en donde se le pueda aplicar el suero para esta mordedura. Muy bien, pues creo que en general es esto. Espero les haya servido. Muchas veces la idea de esto es ayudar y estar pendientes de que en los alrededores de Monterrey hay víbora y si anda uno haciéndole al excursionista no vaya a pasar un accidente. Buenas noches, esa es su estación Mujer 1310 y el doctor Carlos Hernández Ramírez, internista general, se despide de ustedes. Esencialmente tuya. XEVB Mujer 1310.